Este, Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por encontrarse el día de hoy por acá. Eh, Esta es nuestra segunda jornada de reflexión organizada por la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica, que tiene el título Biodiversidad y Soberanía Alimentaria, es tiempo de actuar. Estas jornadas que hemos organizado en la CISAM tienen como objetivo promover la reflexión en temas que buscan contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional de los costarricenses. Particularmente, el objetivo de este webinar es reflexionar sobre la correlación de los sistemas de producción de alimentos, el impacto ambiental general ocasionado por el uso de recursos y el impacto en materia de biodiversidad. Esta jornada se dedica al mes del ambiente, que es el mes de junio, y por eso hemos hecho una correlación al tema de biodiversidad. Mi nombre es Yailin Salazar Vargas, soy gestora ambiental de la Unidad de Gestión Ambiental de la Vicerrectoría de Administración de la Universidad de Costa Rica y el día de hoy colaboraré con la moderación de esta actividad. Para este webinar nos acompañan tres participantes, la señora Marcela Peña, la señora Alicia Jiménez y la señora Mercedes Montero, quienes compartirán sus contribuciones en cuanto a esta temática. La dinámica de esta actividad será que las invitadas van a presentar durante un periodo aproximado de 20 minutos cada una sus contribuciones y al final de las presentaciones pasaremos a la parte de preguntas. Las preguntas pueden hacerlas por medio del chat del Zoom, para lo cual estaremos recolectándolas y agrupándolas dependiendo de la temática o la cantidad de preguntas. Durante la actividad agradecemos mantengan sus micrófonos y videos apagados para poder favorecer la calidad de la presentación. Y para dar inicio, me voy a permitir presentar a la señorita Marcela Peña Vázquez. Ella es licenciada en Nutrición Humana de la Universidad de Costa Rica y máster en Enfermedades Crónicas No Transmisibles también de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con experiencia en la administración de servicios de alimentación, así como en la actualización de dietas y supervisión de personal en servicios de alimentación del Hospital México. Ha llevado cursos para el manejo nutricional de la persona vegana y estudios en el área de alimentación plant-based, nutrición y deporte y gestión de servicios de alimentación. Es certificada en inocuidad de los alimentos ServSafe y a la fecha es responsable de la supervisión de los servicios de alimentación de la Universidad de Costa Rica y la revisión del área nutricional de las ofertas de las licitaciones públicas. Sin más, vamos a cederle el espacio a la señorita Marcela para que nos haga su presentación. Muy buenos días. Ya, ahora sí. Muy buenos días. Realmente un placer poder compartir con todos ustedes esta mañana. Voy a compartirles mi presentación. Bueno, el objetivo del día de hoy es conversarles y hablarles de lo que es la alimentación, siempre manteniendo una alimentación saludable, pero que nos dé un menor impacto ambiental y que a la vez tenga beneficios para nuestra salud. Entonces, vamos a iniciar con algo muy básico. ¿Qué es alimentarnos? Alimentarnos es una necesidad fisiológica. Es algo que nuestro cuerpo necesita para estar bien, para sentirse bien, para poder hacer todo su desarrollo metabólico. Pero en realidad también va a responder a lo que una persona ingiere, es decir, es una decisión. Si bien es cierto, yo tengo mis necesidades fisiológicas, al final lo que yo coma va a ser una decisión de mis gustos, decisión de la capacidad económica que yo tengo, preferencias, cultura. Eso me puede dar una alimentación buena o mala, o una alimentación más adecuada o una alimentación inadecuada. ¿De qué va a depender que nuestra alimentación sea adecuada o no? De la cantidad de alimentos que consuman, de la calidad de esos alimentos
de los hábitos alimentarios personales y del precio, es decir, que si yo tengo la capacidad económica para comprar algo o no, del cambio climático y geográfico. Es así como, por ejemplo, nosotros no siempre comemos lo mismo, ¿verdad? Hay épocas en las que hay un producto que está de temporada, otras que no, y eso también va a interferir en nuestra alimentación. Entonces, lo que nos está interesando hoy, ¿qué es una alimentación saludable y cuáles son sus principios? La alimentación tiene que ser suficiente, es decir, tiene que tener todos los nutrientes necesarios. Tiene que ser completa, entonces también que estén todos esos nutrientes en la cantidad que deben estar. Según la condición fisiológica, es decir, según mi edad, según si una persona está embarazada, si es un niño, si es un bebé, que sea inocua, es decir, que yo pueda consumir un alimento de manera tranquila, que no me voy a enfermar. Pero este punto es muy importante, que sea atractiva y variada, es decir, esa alimentación a mí me tiene que gustar, me tiene que atraer, me tiene que hacerme sentir satisfecha. Estos son los principios de una alimentación saludable según la FAO. Pero ahora hay un nuevo concepto que se está tomando en cuenta y que es necesario incluirlo y no perderlo de vista. Y es precisamente que esta alimentación saludable sea una alimentación sostenible, que cause el menor impacto ambiental. Por lo tanto, veamos la definición que nos da la OMS. Una dieta saludable empieza con suelos saludables y semillas saludables. Estas forman la base para la agricultura sostenible y la producción de alimentos nutritivos. También son importantes para construir sistemas alimentarios sostenibles que contribuyan a reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos. Entonces veamos que estos conceptos son ahora integrales, es decir, no podemos pensar solo en que sea saludable, sino que, o más bien que el concepto de saludable abarca más, no solo la parte nutricional propiamente, sino que también va de la mano y va paralelamente a que esa alimentación tenga un menor impacto ambiental, que estas dos vayan de la mano. Por lo tanto, ¿qué es lo que ahorita se está entonces promoviendo? Bueno, se ha promovido este plato saludable que nos va a dar una alimentación completa y nos va a generar un menor impacto ambiental. Si tal vez algunos de ustedes han estado en algún momento en consulta nutricional o han visto aspectos nutricionales, tal vez se acuerden que alguna vez les han enseñado el plato de alimentos, ¿verdad? Donde va la cantidad de proteína, la cantidad de vegetales, pero vean este nuevo plato. Y a mí me parece que está en realidad bastante interesante y bastante fácil de entender. Vean, por ejemplo, esta parte de acá, que está prácticamente la mitad del plato compuesto por vegetales y por frutas. Veamos esta otra parte del plato que está aquí, con granos enteros, es decir, lo que es trigo, lo que es, por ejemplo, maíz. Aquí vegetales almidonados en esta otra partecita, que es, hablamos lo que es yuca, lo que es papa. Vean aquí proteínas de origen vegetal, aceites vegetales insaturados, como por ejemplo lo que es aguacate. La parte de azúcar añadido es súper chiquitita y productos lácteos y de origen animal es esta partecita de acá. Vean qué pequeñita es. Es decir, lo que estamos promoviendo ahora es un plato donde se aumenta la cantidad de productos de origen vegetal y se disminuye en importancia la cantidad de productos animal. A grandes rasgos se dice que la cantidad de carne o de el consumo de productos de origen animal debería de reducirse en 50% al consumo actual. Eso se dice a grandes rasgos. Yo lo pongo de esta manera porque habría que hacer un análisis como más específico en Costa Rica, a ver pues cuánto esa disminución tendría que ser, ¿verdad? Pero sí es un hecho que lo que se está viendo que es con menor impacto ambiental es que se consuma menos cantidad de productos de origen animal. Pero entonces, diríamos, ¿y este plato es saludable? ¿No es saludable? ¿Tiene de todo? Bueno, efectivamente, tiene todos los macronutrientes que necesitamos. Macronutrientes hablamos de carbohidrato, proteína y grasa.
Vean que está la parte de carbohidratos con la parte de los granos enteros y los vegetales almidonados. Tenemos la parte de proteína con la franjita de productos de origen animal, pero vean que la parte de proteínas de origen vegetal está bastante presente. Entonces en proteínas no vamos a estar con dificultades y tenemos las grasas también, pero grasas más saludables. Es decir, aquí tenemos los macronutrientes necesarios para que nuestro cuerpo esté saludable. Se ha visto que, por ejemplo, una alimentación con una mayor cantidad de alimentos vegetales es indicada para cualquier etapa de la vida y es indicada, por ejemplo, para personas deportistas, para personas en etapa de embarazo, con necesidades fisiológicas diferentes. Entonces, también vamos a tener la parte de micronutrientes, todo lo que es yodo, zinc, hierro, etcétera, también van a estar ahí. Entonces vemos que nutricionalmente tiene todos aquellos nutrientes que necesitamos. Entonces relacionémoslo con lo que vimos en la diapositiva anterior sobre los principios saludables que nos habla la FAO. Entonces, con este plato, ¿la alimentación es suficiente? Sí, vamos a tener todos los nutrientes necesarios. Es completa, ¿verdad? Con todos los nutrientes y las cantidades que vamos a necesitar. Dependiendo de la condición fisiológica, también podemos cubrir los requerimientos. Y este punto me gusta mucho, que sea atractiva y variada. Porque a mí, con la experiencia que uno va teniendo, a veces las personas, uno les habla como de este tipo de alimentación y dicen, uy, no, pero es que la carne a mí me hace mucha falta y es que como que más vegetales, eso no es muy atractivo. Y tienen toda la razón de tener como un poco de temor hacia algo nuevo, ¿verdad? Porque que a uno la comida entra primero como por los sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato. Entonces, esta parte es esencial para que nosotros podamos incluir una alimentación de este tipo. Entonces, yo les traje, en realidad, 2 fotografías que son reales, son tomadas por mí, entonces no tienen Photoshop ni nada así, pero veamos que, por ejemplo, un plato de estos cumple con todo lo que estamos hablando a nivel nutricional y que sea más sostenible con el medio ambiente y con un menor impacto ambiental. Entonces, vean que tenemos la parte de granos, vean que tenemos ahí, esos son frijoles molidos. Vean que tenemos la parte de verdura harinosa, esas son unas tortas de yuca. Tenemos la parte de vegetales, eso es una ensalada mixta y tenemos una sopa de tomate. Y, perdón, en esta primera figura tenemos lo que es ahí, es un aderezo hecho como con base de mostaza, que uno puede utilizar también como, inclusive para hacer los aderezos, hojas de remolacha y otros, así disminuimos pérdida y desperdicio de alimentos. Pero vean que esta primera fotografía estoy teniendo todos los nutrientes necesarios en algo que se vea apetecible y que exactamente no, o sea, estamos disminuyendo la cantidad de producto de origen animal. Vean esta otra fotografía también, esto es, digamos que un casado. Entonces, tenemos la parte de cereales, ahí tenemos el arroz, tenemos la parte de grasa saludable, que lo veíamos en el otro plato, la importancia. Vean que tenemos verdura harinosa con la parte del plátano y tenemos la parte de vegetales con la ensalada y esa es una crema de ayote. Vean que en ambos platos estamos hablando de que prácticamente la mitad es vegetales, ¿verdad? Entonces estamos viendo que estamos cubriendo la distribución o cumpliendo la distribución que vimos anteriormente. Eso que se ve ahí negrito son frijoles, entonces ahí tenemos la parte de granos y eso de ahí son tortas de remolacha. Y uno las puede hacer con remolacha, tenemos más vegetales y las mezcla con garbanzos. Tendríamos entonces un poco más de grano y tenemos una preparación, digamos, diferente. Yo se los quería traer, digamos, a colación este tema porque vean que si bien es cierto, hay que ponerse como a idear un poquito más de lo que estamos acostumbrados, podemos tener una alimentación deliciosa, atractiva, con todos los nutrientes necesarios y que además de eso tenga un menor impacto ambiental. Aquí esta es una imagen de la FAO, nada más para ver así a pequeñitos rasgos, porque creo que mis otras compañeras que comparten hoy el webinar conmigo van también a hablar de esto, pero vean que el impacto, por ejemplo, de agua se ocupa
1.250 litros para producir 1 kilo de lentejas y vean la cantidad que se ocupa para producir 1 kilo de pollo, 1 kilo de cordero, 1 kilo de ternera. Estamos hablando de prácticamente más del doble, ¿verdad? Y aparte de eso, las legumbres es frijoles, lentejas, garbanzos, reducen de forma indirecta las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es una cortita información realmente, como vemos en esta diapositiva, pero vean que cumpliendo con un plato como el que veíamos, el impacto positivo hacia el ambiente puede ser bastante grande y podemos hacer una diferencia. Entonces, ¿qué nos compete aquí? Ok, todo muy bien, pero realmente esto es saludable, o sea, realmente yo voy a estar bien. Bueno, según la evidencia científica, la alimentación que tiene una mayor cantidad de vegetales se relaciona con menores eventos cardiovasculares, menor insuficiencia cardíaca, menor enfermedad coronaria. Estudios hay bastantes. Les menciono el Adventist Health Study, el EPIC Oxford y el Japan Public Health Center. Son estudios importantes porque tienen una gran población. Por ejemplo, el Adventist Health Study fue hecho con 96,000 miembros, es bastante grande y abarca del 2002 al 2007. Ellos compararon patrones de alimentación vegetarianos, ¿verdad? Que los vegetarianos pueden incluir huevo o queso, veganos que no consumen nada de producto animal, personas con alimentación omnívora, que son los que consumen carne, y personas que solo consumían pescado. Entonces vieron que las personas, que todos los patrones, digamos, a diferencia del omnívoro, todos los patrones con más alimentación vegetariana tenían un menor índice de masa corporal, es decir, tenían pesos más adecuados, menor prevalencia de diabetes, menor prevalencia de hipertensión y menor riesgo de cáncer. Este estudio es bastante importante porque fue con bastantes personas. A nivel cardiovascular, se recomienda, bueno, por ejemplo, en este estudio, que aquellas alimentaciones basadas en plantas, o sea, plant-based, que es un tipo de alimentación donde la cantidad de carne es muy poca la que se consume, la mediterránea, que es una alimentación muy conocida, que prácticamente incluye un poquito de pescado, pero da más auge al consumo de legumbres, grasas insaturadas, la alimentación DASH, que lo utilizamos mucho para pacientes hipertensos. Este estudio fue con 210,000 pacientes, 25 años de seguimiento y se vio que había una menor incidencia de enfermedad coronaria. Entonces vean que la evidencia es como bastante fuerte. En el tema de obesidad se ha visto que la alimentación con una mayor cantidad de vegetales y un menor consumo de carne también es bastante beneficiosa. En el EPIC Oxford Study fueron 37,875 pacientes y se vio que el índice de masa corporal, o sea, que el peso, ¿verdad?, era más alto para aquellas personas que consumían una alimentación con un mayor consumo de carne. Fue un peso intermedio para aquellos que eran vegetarianos y que consumían solo pescado, y el peso más bajo lo reportaron las personas veganas, es decir, las que solamente consumen productos de origen vegetal. ¿Por qué se da esto, verdad? También se vio que muchas de las razones que tengamos un peso más adecuado es que la alimentación que tiene una cantidad de vegetales alta, que tiene más frutas, más alimentos integrales, va a tener una mayor cantidad de fibra, por lo tanto genera más saciedad, es decir, yo puedo comer un volumen de alimentos más alto, consumir más fibra y estar más satisfecho. Y se ha visto en este estudio de Bernard del 2009, se vio que sí había una adherencia a largo plazo, ¿verdad? Porque esto hablamos de cambiar nuestro tipo de alimentación, no de hacer dietas locas ni nada así, ¿verdad? Estamos hablando de mejorar nuestra alimentación, que sea saludable y que, como es ahorita una de nuestras prioridades, que tenga menor impacto ambiental. Saludable a nivel de diabetes, hay varios estudios, bastantes, que lo refuerzan, porque hay un menor riesgo de desarrollar diabetes en personas con una alimentación rica en frutas, vegetales, cereal integral. Muchos de estos alimentos que se incluyen en una dieta o un patrón alimentario con mayor cantidad de vegetales y frutas tienen menor índice glicémico, lo cual ayuda a mejorar
o a mantener un mejor control de los niveles de glicemia. Mejoras en la insulinosensibilidad se han visto y menor grasa visceral en este tipo de personas con este patrón alimentario. Dislipidemias, que es lo de los colesterol alto, triglicéridos, todo esto. Se ha visto que debido a que la alimentación que tiene una mayor cantidad de vegetales tiene mucha fibra, entonces eso disminuye la absorción de colesterol y disminuye la síntesis hepática de colesterol, aumenta la excreción del colesterol y disminuye el LDL, que es el colesterol más dañino. Entonces, ahí yo les puse algunas de las referencias, digamos, de artículos, pero en realidad hay bastantes más estudios. Esto me pareció muy importante, que es la parte de enfermedades degenerativas, que no siempre la conversamos. La parte de enfermedades degenerativas son, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson. Los estudios hacen referencia que la mayor parte del desarrollo de este tipo de enfermedades está altamente asociada con el estilo de vida, es decir, alimentación, actividad física. Realmente el porcentaje que solo por genética es bastante bajo. De hecho, se habla inclusive de que solo 1% de genética en algunos estudios, pero lo que no queda duda es que el estilo de vida es muy importante. Entonces, se ha visto que hay un menor desarrollo de enfermedades degenerativas porque hay un menor consumo, o sea que el consumo de este tipo de grasa, como hay un menor consumo de grasas saturadas, se ha visto menor prevalencia de este tipo de enfermedades. También hay estudios que refuerzan que el tipo de alimentación como el DASH mediterráneo genera un menor deterioro cognitivo y menor riesgo de enfermedad de Alzheimer. En este estudio de Holland del 2020, es súper reciente, fueron 921 participantes y se observó que a mayor consumo de flavonoles hay una menor presencia de enfermedad de Alzheimer. Los flavonoles son sustancias, creo que se las tengo en la otra, que yo creo que ahorita se las presento, son sustancias que se encuentran en frutas, que dan el color de las frutas, de vegetales. Entonces se ha visto que un mayor consumo de flavonoles hay una menor prevalencia de Alzheimer, y considero que esto es súper importante porque en la parte que han conversado ahora, la parte de los psicólogos, de los psiquiatras, se ha visto que las enfermedades degenerativas van a ser un problema de salud dentro de no muy largo plazo. Entonces es algo que también tenemos que prestarle atención. Les presento a esta población okinawense. Ellos son de Japón. Es una de las poblaciones de las zonas azules, le llaman, que son las zonas con mayor longevidad. Y se ha visto, o sea, se ha estudiado entonces por qué son tan longevos. Y en lo que es la parte de alimentación propiamente, se vio que el consumo de vegetales es súper alto, el consumo de soya, consumen moderadamente pescado y súper poquito de carnes y lácteos. Y hay una baja ingesta calórica. Al decir esto, ellos lo que hacen referencia es que tienen pesos muy saludables. Entonces, vemos que aquí hay como evidencia, ¿verdad? Sin ninguna otra interferencia externa, y que nos da los beneficios a nivel de salud de tener una alimentación donde el mayor consumo sea de vegetales. Aquí ya les hablo rapidito, en realidad nada más para que vean la parte de que una alimentación basada en plantas tiene una cantidad de fibra muy importante. Bueno, el tema de la fibra es todo un tema, es realmente muy importante. Se ha visto que aumenta la masa fecal, disminuye el riesgo de cáncer, genera saciedad por el volumen gastrointestinal, lo que es la fibra poco soluble, entonces voy a sentirme más satisfecho. La fibra genera fermentación también, y eso genera ácidos grasos de cadena corta. Eso beneficia a la microbiota, pero no les voy a hablar mucho de microbiota, y da saciedad a nivel de hipotálamo. Entonces realmente va a ayudarnos a mantener peso, a mantener salud. Y se ha visto en los estudios que personas con mayor consumo de fibra tienen menos enfermedades crónicas, un menor peso y menor enfermedad cardiovascular. Yo sé que ya se me está acabando el tiempo y ya me faltan nada más unas poquitas diapositivas. Se ha visto que entonces también todo este tipo de alimentación, como le hablábamos al inicio, va a tener una gran cantidad de vitaminas y minerales, va a tener calcio, hierro, zinc, yodo. Vamos a estar súper completos. Tenemos la parte de fitoquímicos, como les hablaba hace poco, y de los beneficios que vemos con ellos. Y tiene una menor cantidad de grasa saturada y sodio.
Fitoquímicos, que esta era la explicación que les quería dar un poquito. Son antioxidantes. Se ha visto que previene el desarrollo de cáncer, de enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, desarrollo de Alzheimer. Ahí le puse la imagen como para que ustedes los determinen, ¿verdad? Son normalmente estos colores lindos que vemos en los vegetales y en las frutas. Sabemos que hay fitoquímicos y que nos van a beneficiar. Y con el tema de grasas saturadas, se han hecho estudios específicos y se considera que son un factor de riesgo para algunos cánceres, entonces por eso es mejor disminuirlas en la alimentación con una mayor cantidad de vegetales, porque sabemos que la parte de carne sí va a tener una presencia de grasa saturada mayor. Eso es un tema que tenemos que tomar en cuenta. Se relaciona con un aumento de LDL, que es el colesterol malo, lo que es el consumo de grasa saturada. Se relaciona con enfermedad coronaria, con obesidad y con enfermedad neurodegenerativa. Entonces sí hay que prestarle atención al tipo de grasa que estamos consumiendo. Entonces, bueno, ahí están todas las referencias bibliográficas que utilicé, pero sí les quería dar, bueno, este último mensaje, que comer es una necesidad, pero comer inteligentemente es un arte. Gracias a Dios en estas épocas logramos tener muchos estudios, logramos tener mayor evidencia, entonces yo los incentivo a ir cambiando estos patrones de alimentación. No les estoy diciendo que a los que les gusta la carne tengan que dejarla, ¿verdad? Porque la alimentación es algo súper personal, pero tenemos que cuidar que sea una alimentación saludable, balanceada, que cuidemos el impacto ambiental, porque no hay otro mundo, otro planeta Tierra donde nos podemos ir a vivir. Tenemos que cuidarla, pero que a la vez podemos hacer una alimentación súper saludable, súper rica, súper atractiva, y los beneficios, como ustedes pueden ver, a nivel de salud, y que yo creo que aquí les podría hablar toda la mañana, inclusive de la parte de deporte y otros aspectos súper beneficiosos, pero de que hay evidencia de que sí nos va a mejorar. Así que los incentivo a ver más de este tema y a atreverse un poquito a comer un poco diferente y a cambiar nuestros patrones alimentarios. Muchísimas gracias. Marcela, agradecemos mucho el aporte que nos has hecho en la mañana de hoy. Realmente es muy importante que saber comer es importante para nuestra salud y el impacto del planeta. Y como lo plantea en su presentación, no tiene por qué ser aburrido o triste. Y también enfocarnos en que el tema del ambiente, ¿verdad? La salud del ambiente, los humanos somos parte del ambiente. Entonces también tenemos que buscar y prevalecer con nuestra salud. Así que muchísimas gracias, Marcela, por su presentación. Un placer. Vamos a continuar con la disertación de la señora Alicia Jiménez Ureña. Ella es licenciada egresada de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y técnica en producción orgánica del Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica de Lina. Forma parte del colectivo de mujeres La Yunta Agroecológica, quienes apoyan a las mujeres en proyectos de fincas y huertas. Actualmente, ella está iniciando su propio proyecto familiar de finca integral agropecuaria en Patio de Agua, en Cartago, junto con su esposo y sus hijos, así que está viviendo coherentemente con lo que promulga. Y este espacio es diseñado como para producir orgánicamente y enseñar prácticas agroecológicas. También quisiera comentarles que por medio del chat pueden poner sus preguntas para irlas agrupando. Igualmente que este webinar está siendo grabado y se va a disponer en el canal de YouTube de la CISAN UCR, por si ustedes gustan hacer divulgación después a conocidos o colegas que les interese el tema. Entonces, sin más, los dejo con la señora Alicia. Muchas gracias. Bueno, un honor para mí. Un toquecito para compartir la pantalla. Listo. ¿Se ve bien? Sí, Alicia, se ve bien. Ok. Bueno, como les decía, un honor para mí estar aquí el día de hoy.
Si bien es cierto, pues no soy una experta en el tema, la oportunidad que se me dio la aproveché bastante bien para investigar acerca de esta realidad que es la pérdida de biodiversidad en la alimentación y la agricultura. Quise hacer un repaso primeramente por conceptos básicos para que entendamos de qué se trata y también quiero compartirles de, diferentes perspectivas de, bueno, un agricultor a gran escala en Tierra Blanca, de un agricultor de finca agroecológica El Tablazo, que está muy comprometido con la parte de semillas, con una compañera que es bióloga y también técnica de agricultura orgánica, que es muy activa en el lado de intercambio de semillas, que viene siendo un factor súper importante en este tema, y también con una docente de Lina, Gina Borrero, para conocer un poco las diferentes perspectivas y poder enriquecer lo que les vengo a compartir hoy. La biodiversidad para la alimentación comprende todas las plantas y los animales domésticos y silvestres que nos van a proporcionar alimentos, piensos, combustibles y fibra. Pero también abarca todos los organismos y microorganismos que apoyan por medio de los servicios ecosistémicos esta producción. Ahí se encuentran las aves, los insectos, murciélagos, toda la vida que hay en el suelo o debería haberla, ¿verdad? En microorganismos, hongos, bacterias que aumentan la disponibilidad de nutrientes para las plantas, también las playas marinas, arrecifes, manglares, es decir, no podemos desligar toda la naturaleza de la producción de alimentos, porque para que haya biodiversidad debe haber un equilibrio, debe haber un ecosistema variado para que todo lo que viene para la producción de alimentos, todo lo que está involucrado se dé de manera fluida. A esto le llamamos, esta segunda parte, biodiversidad asociada, y viene a ayudar en la fertilidad de los suelos, en la polinización, en la purificación del agua y el aire, y en ayudar a combatir plagas y enfermedades por medio de enemigos naturales y además del equilibrio que se mantiene entre los microorganismos patógenos y los benéficos. La biodiversidad en la agricultura es fundamental para salvaguardar la seguridad alimentaria mundial, para asegurarnos una dieta variada y nutritiva, para mejorar los medios de subsistencia y reforzar la resiliencia de personas y comunidades, para afrontar los desafíos del cambio climático, que son una realidad y los hemos vivido y sufrido bastante, y también para disminuir la vulnerabilidad de las plantas a las enfermedades y plagas. ¿Por qué? Porque a mayor variedad genética, menos probabilidad es de que una plaga ataque todo el cultivo. En cultivos que son hechos a partir de, por así decirlo, clones, semillas híbridas, si bien es cierto que tienen propiedades que los agricultores y el mercado en general busca, también los vuelve vulnerables, porque al ser todos iguales, si hay un desequilibrio, si se rompe y una plaga los ataca, una enfermedad, va parejo, por así decirlo. Esa es una imagen del mal de Panamá que ha venido a poner en riesgo, inclusive a perder una variedad completa de banano, por ejemplo. Dentro de las principales causas de la pérdida de biodiversidad están el cambio en el uso, la alteración del uso de las tierras y el agua, los monocultivos de extensiones inmensas, ¿verdad? Donde ahí no hay un ecosistema, no hay diversidad, son hectáreas de un solo cultivo, ¿verdad? Entonces eso viene a reforzar el uso de pesticidas, de agroquímicos. ¿Por qué? Porque extraemos todos los nutrientes del suelo, porque es una sola familia de plantas la que se cultiva y cosecha una y otra vez. Los suelos se degradan y por lo tanto hay que incluirle al suelo artificialmente por medio de agroquímicos lo que necesita esa planta, ¿verdad? Eso también
rompe el ciclo hidrológico y por lo tanto hay problemas de agua, de desabastecimiento. Sé que eso es una realidad que ninguna de las personas, no es una realidad ajena a las personas, porque hemos visto noticias de pueblos que se desabastecen de agua, en fin, bueno, toda una cantidad de consecuencias por este método de cultivo que vino con la Revolución Verde, vino a desplazar un poco la agricultura campesina, que es la agricultura que respeta los procesos, que está más conectada con la naturaleza, realmente, con los ciclos, en agradecimiento a lo que nos brinda también. Otra de las causas es la contaminación ambiental, la sobreexplotación, como les mencionaba, ¿verdad? Cuando extraemos demasiado de algo, lógicamente rompemos el equilibrio, y el cambio climático también, así como el crecimiento demográfico y la urbanización, ¿verdad? En cuanto a la biodiversidad asociada, viene a disminuirse por pérdidas de hábitat y alteración de esos organismos, igual por la sobreexplotación, grandes extensiones de un solo cultivo, y también por especies invasoras. Por ejemplo, este es un ejemplo muy característico del pez león, que fue utilizado en acuarios y por alguna razón crecía demasiado, lo lanzan al agua, ¿verdad?, a los ríos, y al no tener depredadores empieza a devastar con un montón de otros peces y organismos. Eso es solo un ejemplo de varios que existen. No podemos hablar de la biodiversidad en la agricultura y en la alimentación sin hablar de soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Es decir, esto se puede resumir como el empoderamiento de los pueblos sobre su alimentación, que no decidan las agroindustrias qué comemos, porque eso fue algo que una perspectiva de Gina me decía, realmente ¿quién decide de qué nos alimentamos? En el campo existe más soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque se cultiva, se rescatan alimentos que son tradicionales, pero se han ido perdiendo porque culturalmente hemos cambiado mucho. Y ya son alimentos, por ejemplo, el chicasquil, el tacaco, los quelites del chayote, que son altamente nutritivos, pero se van perdiendo porque no son, no son, los supermercados no los ofrecen porque el consumidor no los come, no los consume, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha perdido esa parte de la tradición. Entonces, ese derecho de alimentación garantizado de forma duradera pasa por la soberanía alimentaria, que es el mismo acceso que pretende la seguridad alimentaria, pero desde la gestión local de los recursos productivos, la tierra, el agua, la biodiversidad y en especial las semillas locales, que es otro tema fundamental que mencioné como soberanía semillera. Tradicionalmente la gestión del campesinado, la gestión de las semillas ha estado casi de manera exclusiva en el campesinado. Su producción, su conservación, su intercambio. De una cosecha se tomaba lo mejor, se sacaban las semillas, se guardaban para la siguiente cosecha. Sin embargo, esto ha venido cambiando gigantemente por la agroindustria, que viene a dominar el sistema alimentario mediante el control del mercado de las semillas. A partir de la Revolución Verde, cuando se empezó a ofrecer paquetes tecnológicos a los campesinos, semillas híbridas, semillas ya modificadas para que sean resistentes a ciertas plagas, tengan ciertas características, por ejemplo, un tomate que sea rojo, que sea durito, ¿verdad? Se van disminuyendo la cantidad de variedades que se ofrecen. Además, con estas semillas te ofrecen el paquete tecnológico de agroquímicos para poder cultivarla, inclusive a las industrias manejan también la maquinaria. Entonces, pierde el productor el empoderamiento y hay una dependencia en la producción, en su producción. ¿Por qué? Porque para yo poder producir
tengo que comprar las semillas, porque esas semillas híbridas no pueden volver a cosecharse, no dan los mismos resultados en la siguiente generación, de modo que tengo que, para mi próxima cosecha, volver a comprar semillas. Y eso eleva muchísimo el costo para los agricultores, así como también la compra de agroquímicos y de insumos químicos, ¿verdad? Esto me lo compartía el compañero de Tierra Blanca, el agricultor, ya a mayor escala, donde él ha venido en un proceso de transición a orgánico y él me mencionaba el beneficio que tiene él por producir sus propios insumos. Él tiene un laboratorio, produce microorganismos benéficos, los abonos orgánicos, y eso ha abaratado muchísimo el costo de su producción, poniéndolo en ventaja sobre sus compañeros, sus colegas de la misma zona. Se estima que durante el último siglo, aproximadamente el 75% de las variedades de los cultivos se ha perdido, principalmente debido a la acelerada sustitución de variedades nativas por variedades mejoradas, que eso se denomina como erosión genética. Este es un gráfico donde se puede observar el ancho de la imagen, es el número de variedades ofrecidas por las casas comerciales de semillas en 1903. Entonces, 80 años después, que bueno, es hace bastante, pero no creo que la situación haya mejorado, sinceramente, esta es la cantidad de variedades que ofrecen en este momento. ¿Qué pasó con todas esas variedades? ¿Qué pasó con todos los nutrientes, las dietas variadas que ofrecían tener todas esas variedades? ¿Qué pasó con esa biodiversidad en la agricultura y nuestra alimentación? Esto es un proyecto nacional que quiero compartir con ustedes. Ha sido un gran esfuerzo por parte de, son cuatro fincas, son 5 jóvenes agrícolas costarricenses que se han dado a la tarea de pasar por todo el proceso de investigación, de prueba y error, para ofrecer semillas de polinización abierta. Estas semillas son las que usted puede plantar, escoger las mejores, guardarlas, volver a cosecharlas. Y como pueden ver acá en la diapositiva, ofrecen variedades muy interesantes, diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver en el mercado. Actualmente ellos dirigen sus esfuerzos más que todo a personas que tienen huertos, a pequeños productores, pero también está tratando de meter mano, por así decirlo, en productores que son un poco más grandes, a que prueben estas variedades, a que prueben la resistencia, la productividad, porque es cierto, no podemos dejar de lado que un agricultor que se dedica a eso, ¿verdad? Necesita rentabilidad, necesita producir a menor costo la mayor cantidad de producto. Entonces, no se trata acá como de satanizar las semillas híbridas, ¿no? Para algunas variedades, mencionaba Gabriel de Finca al Tablazo, sí es necesario o es más beneficioso utilizar variedades híbridas. Pero esto también tiene que ir de la mano, esto también tenemos que irlo rescatando, esta diversidad, empoderamiento total del ciclo productivo de los agricultores, donde yo soy el dueño de mis semillas, de mis variedades. Estas variedades de polinización abierta permiten inclusive generar nuevas variedades en un proceso, pues de varios años, pero también eso es algo muy enriquecedor y es algo de mucho empoderamiento para los y las agricultores. La agrobiodiversidad no se puede desligar del factor social y cultural, ya que a final de cuentas es el consumidor quien decide pues qué como, qué compro, y por tanto los agricultores qué debo cultivar. Entonces aquí es donde tenemos que volvernos consumidores más conscientes porque todos tenemos una parte de responsabilidad en esa pérdida de biodiversidad, porque los agricultores pueden poner todo su esfuerzo en plantar variedades distintas, diferentes, zanahorias de colores, maíz de colores, pero si yo como consumidor veo algo
diferente y lo rechazo, si un tomate no es redondito, no es gordo, si una papa no es amarilla, no es blanca, si una zanahoria no es anaranjada, no la compro, entonces sí, inevitablemente eso se va a ir perdiendo. Así como acá les muestro unas imágenes que me compartió la compañera Roxana de intercambios de semillas, o sea, sí hay activistas, sí hay campesinos muy conscientes de la importancia de la semilla criolla que tienen o sea, un gran esfuerzo en mantener esa parte cultural, en que no se pierda, en compartirla. Roxana me compartía, cuando intercambiamos semillas, no es solo la semilla como tal, es todo lo que hay detrás, la tradición, recetas que se comparten y todo ese compartir fortalece el colectivo. Entonces, acá la segunda foto es de un festival de semilla criolla, donde fue invitado, todas estas son representantes de la Junta Agroecológica, a la que tengo el honor de pertenecer. Y de igual forma, estos son esfuerzos que se hacen para seguir manteniendo esa biodiversidad. Algo que me gustó mucho de esta jornada de reflexión, bueno, primero fue la palabra reflexionar, porque realmente es un tema del cual debemos tomar conciencia, debemos pensar que no es simplemente ir al supermercado y comprar los vegetales que necesito, es de qué manera fueron cultivados esos vegetales que yo me estoy comiendo. Me mencionaba el compañero Carlos Angulo de Tierra Blanca que toda esta situación, la crisis que estamos viviendo actualmente, ha vuelto al consumidor a buscar más la trazabilidad de lo que come, es decir, de dónde viene. Y ahí es donde hemos visto en auge personas que comercializan productos agrícolas agroecológicos directo a la casa, a domicilio. Cada vez yo veo más y eso me llena el corazón de alegría realmente, porque las personas están tomando conciencia de cómo me debo alimentar, cuál es la salud que estoy llevando a mi cuerpo. No solo es comer frutas y vegetales, es comer frutas y vegetales que van de acuerdo, que ayudan a que el medio ambiente nos pueda seguir proveyendo de eso. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas que debo buscar detrás de lo que yo como? La agroecología, la producción orgánica, silvopastoril, que es esto que ustedes ven, que es una finca que para mí es un gran referente, la finca agroecológica El Tablazo, donde se ve que hay vida. En ese lugar hay vida, hay diversidad. También lo que les mencionaba de silvopastoril, que son la producción agropecuaria, pero con árboles, ¿verdad? No esos potreros así limpios. El control biológico, aquí vemos una mariquita comiéndose un pulgón, que es una plaga, ¿verdad? Terrible. Las mariquitas son lo máximo en eso. Entonces, poder mantener ese control biológico de enemigos naturales y también prácticas de conservación de suelos, que son, por ejemplo, acá donde se cultiva con terrazas para no perder el suelo, que es lo más valioso en la agricultura, es donde obtenemos todo lo que sembramos. Todas esas prácticas permiten la restauración de los ecosistemas. El poder de uno, y esto era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, yo no soy agricultor, entonces, ¿cómo puedo contribuir a que no se pierda la variedad y la diversidad en la agricultura y en la alimentación? Volvemos a la soberanía alimentaria, comprar en mercados locales. ¿Por qué? Porque también un poco la necesidad de semillas híbridas viene me mencionaba el compañero de Tierra Blanca, o sea, si yo exporto, yo necesito un tiempo prolongado post cosecha, que no se pudra, que se mantenga el vegetal turgente. Entonces, si comemos a nivel local, el tiempo de post cosecha se reduce. Yo puedo tener alimentos más frescos, alimentos que no tienen que recibir un gran tratamiento para que dure mucho su vida en anaquel. También, con respecto a la primera imagen, también quiero hacer referencia a la capacidad que tiene uno también de cultivar, o sea, romper un poco ese miedo y desde mi casa, que también
ha sido algo que ha venido en auge, las huertas urbanas, cosechar, aunque sea mi lechuga, mi culantro, de manera orgánica, una matita de tomate, ¿verdad? O sea, regresar eso, empoderarse de nuestra alimentación, comprando semillas de polinización abierta, por ejemplo, estas que les compartí u otras que tengan, y también animarse a poner mano y cultivar. También apoyando esto, lo que les decía, estas 2 fotos son de acá. O sea, tal vez usted las dice, uy, ¿dónde se cosecharán esas zanahorias de colores, verdad? Ese maíz así tan colorido. Bueno, acá en Costa Rica. Entonces, apoyar a los agricultores que quieren diferenciarse, que quieren ofrecer productos distintos, variados y consumirlos. También los agricultores, bueno, quieren hacer camino, ¿verdad? Para poder cultivar estas variedades ofreciéndolo a restaurantes, por ejemplo, como un producto diferenciado, ¿verdad? Imagínense un platillo con una guarnición de zanahorias de colores, lindísimo, ¿verdad? Entonces, o tortillas moradas, tortillas rojas, tortillas amarillas, algo así, variado. Entonces, también es algo importante para explorar. Y también boicoteando esos productos que yo sé que son insostenibles, porque realmente eso me quedó grabado, la insostenibilidad del método de producción actual. Es decir, ya se ha comprobado que no quita el hambre del mundo. Al final de cuentas, la agricultura campesina es la que nos va a alimentar realmente, la que nos va a sostener en momentos de crisis, es la que nos da la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Entonces, si yo sé que la piña contamina mantos acuíferos y la piña empobrece pueblos enteros, no compro piña que no sea orgánica. Es algo tan sencillo, es un esfuerzo que suma y suma y suma, ¿verdad? Y al final de cuentas, todos juntos podemos hacer un cambio. Y finalmente, quiero terminar con esta frase que me gustó mucho. En estos tiempos de crisis globales, no debemos olvidar que es en cada comunidad y en cada espacio local en donde se gestó la agricultura. Y será allí, con sus propias particularidades, desde la tierra y desde el alma de las campesinas y los campesinos que aún siguen dialogando con ella, donde se gestarán las respuestas que estamos buscando. Y de fondo les comparto unas ferias de intercambios de semillas, bueno, ventas y intercambio de semillas que hay. Esta es en California, en Estados Unidos, donde vean la belleza, o sea, vean esa imagen de tomates, la cantidad de tomates que existen, la cantidad de maíz que existe, la cantidad de calabazas que existen y cuántas conocemos, cuántas hemos llegado inclusive a probar. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Y esto era pues el mensaje que quería transmitirles. Alicia, muchísimas gracias por su presentación y sus reflexiones. Creo que es muy relevante ese mensaje que nos dejas de el poder de uno, ¿verdad? Como nos decía la ponente anterior, la importancia de basar nuestra alimentación en ser saludables, pero no en cualquier cosa, sino que justamente con esas decisiones vamos impactando en la salud del ambiente también y en fortalecer estos estilos de producción que, como dice usted, son los que alimentan realmente a la humanidad. Muchísimas gracias por esa Con reflexión. mucho gusto. Gracias a ustedes. Vamos a continuar. Por último, pero no menos importante, nos acompaña la señorita Mercedes Montero Vega. Ella es bachiller de Economía Agrícola de la UCR, máster en Agricultura Sostenible Internacional de la George August Universitat en Göttingen y también cuenta con un doctorado en Economía Agrícola y Desarrollo Rural del CATI. Ha sido consultora en el Instituto de Cooperación para la Agricultura, en la temática de bioeconomía, en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, en la temática de agricultura familiar y ha sido también asistente de investigación en el INCAE. Actualmente ella es docente e investigadora de la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica y nos va a compartir sus reflexiones sobre la temática de este webinar. Bienvenida, Mercedes, y queda a su disposición. Muchas gracias, Darling. Bueno, voy a empezar por compartirles la pantalla y bueno, me voy a devolver aquí. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien.
Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco de los sistemas productivos de alimentos y la biodiversidad. Voy a tratar de vincular un poco lo que ya mis compañeros les comentaron anteriormente, porque en realidad cuando estamos hablando de un sistema productivo no podemos hablar solamente de la parte agrícola, de la parte del consumidor, como si fueran cosas que no están vinculadas. Al fin y al cabo, nosotros hablamos de cadenas productivas, entonces esto va desde la compra de insumos hasta lo que nosotros como consumidores decidimos comprar en un supermercado, que era con lo que terminó Alicia hace unos minutos. Yo quería hablarles un poco de cuál es la situación actual. Lo voy a hablar en términos globales. Con respecto a que hay un crecimiento poblacional inminente, para el año 2050 se espera tener 9 miles de millones de personas y esto implica un aumento entre el 70 y el 100% de la producción de alimentos. Esta situación lo que hace es que va a haber mayor demanda de alimentos porque hay que alimentar a más gente, pero digamos, adicionalmente a eso estamos enfrentándonos a lo que es el cambio climático, y por otro lado, a la lamentable relación que hay entre pobreza y ruralidad, que más adelante voy a hablar un poco más de esto. Sin embargo, hay cambio climático que afecta los sistemas productivos. Tenemos que saber adaptarnos a este cambio climático de una manera inteligente. Hay crecimiento poblacional y este crecimiento poblacional está centrado en zonas donde hay mayor pobreza. Y por otro lado, el hecho de que haya pobreza y esta ruralidad hace que, bueno, hay una estimación de alrededor de que un 70% comparado con el 50% actual de la población se está movilizando de la zona rural a la zona urbana. El hecho de que las poblaciones se movilicen hacia las zonas urbanas está muy vinculado a mayor consumo de cereales y mayor consumo de productos animales. Aquí nada más quiero hacer la aclaración de que esto ocurre por lo que mis compañeras ya mencionaron. Es básicamente porque eso es lo que hay en el mercado, en un supermercado. Mientras que si la gente vive en el campo, pues ahí hay mayor disponibilidad de alimentos producidos localmente. Bueno, aquí hay un problema grande de inequidad y esperemos que la posible respuesta a todo esto sea que haya un mayor desarrollo sostenible en el corto plazo. Aquí les tengo algunos datos que, bueno, yo al trabajar en economía agrícola me parece importantísimo hablar de la producción de pequeña escala porque el 85% de los agricultores en países en vías de desarrollo son pequeños. Y aquí les puse algunos datos de que cada uno maneja menos de 2 hectáreas y producen la alimentación, que esto refuerza mucho lo que decía Marcela hace unos minutos, es que en realidad la agricultura familiar o en pequeña escala es la que está alimentando a gran parte de estos países en vías de desarrollo. Sin embargo, hay un vínculo de que hay mucha pobreza o es donde se concentra la pobreza en las zonas rurales. Entonces, por ahí quiero empezar hablando de la importancia de reforzar las condiciones en finca para que éstas sean vinculadas o mejorando conforme vaya pasando la cadena productiva y que los agricultores tengan una mejor calidad de vida. Un punto importante aquí, tal vez para vincularlo un poco con la parte alimenticia, es que hay 925 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria. Y esto no es solamente que digamos que los alimentos no estén disponibles o que no sean suficientes, como les comentaba ahorita Marcela, sino el hecho de que no haya disponibilidad de micronutrientes. Entonces tenemos las dos situaciones. Por un lado, los agricultores son muy importantes, generan muchísima movilidad económica, la producción de pequeña escala genera mucho, es que no es solo el alimento, sino la movilidad económica de que generan mejores condiciones de vida para ellos, sus familias y sus regiones. Y por otro lado tenemos el hecho de que también se vive en condiciones de pobreza y que esa pobreza, si se traslada a la parte urbana,
se incrementa muchísimo porque en las regiones urbanas no existe la posibilidad de producción en finca. Aquí aquí tal vez resaltar algunos datos no tan específicos como los que comentó Alicia hace un momentito, pero esto es para que ustedes tengan una visión muy central sobre cómo hemos perdido o cómo perdemos diversidad. Actualmente existen 6.000 especies cultivadas para alimentación humana. Algún tipo de impacto económico, de esos hay 200, pero con solo 9 especies es que se suple el 66% de la producción agrícola. ¿A qué voy con esto? Bueno, que de toda la diversidad que tenemos en los sistemas productivos realmente estamos usando muy poquita. Hay cultivos como arroz, maíz, soya, que eso abarca una producción agrícola enorme, mientras que tenemos otras especies posiblemente locales que realmente no se están consumiendo. Entonces, esto lo que genera es, que los sistemas tradicionales que hemos utilizado han sobreexplotado los sistemas naturales. Y aquí, bueno, yo creo que ya Alicia lo mencionó bastante bien en términos de que ella explicó todas las cosas, entonces no me voy a detener en esto, pero lo único que quiero decir es que las tasas de contaminación que tenemos actualmente han superado a las tasas de recuperación de los ecosistemas y eso ha generado extinción de algunos cultivos, bueno, de algunas variedades. Y ha generado también que los suelos sean menos productivos. Existen muchos estudios en los que se han analizado los datos con respecto a cómo son los sistemas productivos actuales y se ha evidenciado que los suelos en su mayoría son menos productivos y eso se debe a que estas tasas de contaminación por agroquímicos, por uso excesivo, son mayores a las tasas naturales de recuperación. Aquí quiero aclarar que cualquier sistema productivo va a contaminar, o sea, es parte de un sistema productivo, generar desechos o el uso de tal vez alguno que otro agroquímico, pero la naturaleza tiene la capacidad de recuperarse. Sin embargo, si las tasas de contaminación son tan altas, pues ahí es donde se pierden los equilibrios. Estos son algunos datos que me parecieron muy interesantes, todos son datos de FAO. Y lo que pasa es que la homogeneización de la producción mundial ha hecho más vulnerable la seguridad alimentaria de las poblaciones marginales o en condiciones de pobreza. Aquí, digamos, el gráfico que tenemos en el panel de la izquierda hace referencia por continente. En anaranjado son las especies que están en peligro de extinción. Esto es de productos agrícolas o medicinales para consumo humano. Entonces vemos que donde más extinción o más tasas o que estamos en peligro es en la parte de África y América del Sur. Y en el panel de la derecha lo que tenemos son las diferentes posibilidades de consumo animal, donde tenemos tal vez la parte importante aquí es la parte que está en negro o en anaranjado, que son porcentajes de extinción de variedades de pollo, de carne, de res y demás. Entonces esto es para que, digamos, tener una perspectiva de la importancia que tiene el hecho de consumir, digamos, solamente los mismos productos siempre. Lo que está generando es que haya una disminución de las variedades. Se dice que entre el 21 y el 36% de las especies animales actualmente están en riesgo de extinción. Y en países en vías de desarrollo, la urbanización, el rápido crecimiento poblacional y estos sistemas intensivos de producción, lo que están haciendo es que se utilicen razas importadas y lo que está haciendo es que se pierde el acervo genético local. Y bueno, la importancia de esto yo creo que no vale recalcarla, pero esos son los datos que tenemos actualmente. Aquí le puse a qué nos enfrentamos, bueno, porque es un montón de cosas, pero la mayoría de cadenas alimenticias que nosotros tenemos ahorita son cadenas de valor globalizadas, y esto ha limitado la diversidad de cultivos, entonces consumimos la gran mayoría del mismo arroz siempre, a pesar de que hay un montón de variedades.
Sin embargo, aquí hay algo esperanzador, es que las tendencias mundiales ahorita están empezando a abogar por el desarrollo local. Y aquí quiero resaltar un poco con lo que Alicia cerró hace unos minutos, es, bueno, ¿dónde está la importancia de lo local? Y aquí voy a hablarles del concepto de bioeconomía un poco más adelante, que es toda la economía que tiene que ver con la parte biológica, que incluye todo lo que tiene que ver con alimentación. Pero la importancia de eso es que estamos empezando a ver la importancia que tienen este desarrollo local en el impacto no solamente de la alimentación, sino sobre la economía, la biodiversidad y realmente un mayor bienestar, no solo para los seres humanos, sino del ecosistema. Entonces, bueno, aquí la alimentación sostenible implica desarrollo. Esto es el desarrollo económico, desarrollo ambiental, desarrollo social. Estamos hablando de calidad de los alimentos, salud y gobernanza. Entonces, dentro de esto, estamos casi que tratando, o estoy tratando casi de tomar las palabras de Tim Land en el tanto que estamos diciendo, bueno, es que no estamos hablando solamente de la parte económica o solamente de la parte ambiental, sino que cuando estamos hablando de alimentación sostenible estamos tratando de englobar que todas las partes, digamos, esenciales salgan a flote, que realmente haya calidad de alimentos, que esto nos genere salud, y la parte de gobernanza está específicamente en ese poder de decisión sobre qué se consume. Tal vez algo muy importante es, bueno, ok, esta es la situación, ahora ¿qué podemos hacer? Aquí lo puse como en dos ramas diferentes. Lo primero es entender los ciclos productivos. Lo primero es la diversificación del consumo, digamos, de nosotros como consumidores, y no permitir la explotación en términos de, bueno, lo que Marcela habló, no, perdón, Alicia habló hace unos minutos de los monocultivos, que existen, son importantes para la economía, etcétera, sí, pero bueno, si nosotros consumidores abogamos por mayor diversidad de productos, estamos motivando que toda la cadena productiva se enfoque en producir diferentes variedades. Y esas variedades también generan un aumento en cosechas, mayor diversidad y que los sistemas productivos como tales sigan funcionando. No solamente la parte que nosotros vemos, que es las diferentes variedades de productos, sino toda la materia viva que está en los suelos. Y lo segundo es acciones proactivas en los sistemas, y aquí lo puse en los sistemas productivos porque quiero hablar del tema de bioeconomía, y en los consumidores, que yo creo que ya mis dos compañeras lo han mencionado anteriormente. Entonces, les voy a hablar muy brevemente de lo que es el concepto de bioeconomía. Bueno, tal vez como la palabra lo indica, es esta economía que tiene que ver con todos los procesos biológicos. Este gráfico que ustedes tienen ahorita en pantalla, lo que está tratando de representar es todo lo que engloba la bioeconomía. Y bueno, en la parte de adentro, donde tenemos el círculo, estamos hablando de lo que es la biodiversidad como un punto importantísimo y que es parte del, digamos, es el foco de este webinar. Entonces me voy a centrar en eso, pero voy a tocar los demás temas. La bioeconomía habla de la parte de conservación, esto es biodiversidad, conservarla, saberla preservar y saberla utilizar. Por eso es que está vinculado con la parte de biotecnología y la utilización de la biomasa. ¿A qué voy con esto? Bueno, que necesitamos la biotecnología para producir de una forma más eficiente, para generar nuevos productos, y también podemos utilizar la biomasa, especialmente la biomasa residual, que esos son, digamos, lo que conocemos como desperdicios en los sistemas productivos, para generar nuevos productos, y eso está muy vinculado a la generación de bioenergías. Uno de los principales problemas que nosotros, yo creo que todos nos enfrentamos, es el uso de combustibles fósiles, y parte de la bioeconomía, sobre todo en la Unión Europea, nace para tener una alternativa a los combustibles fósiles. Entonces, actualmente la Unión Europea tiene ya su segunda versión, en el 2018 sacó su segunda versión de su política bioeconómica y está basada en cambiar de paradigma en el cual su sistema productivo no se base solamente en los combustibles fósiles para la producción de energía, sino que más bien utilice la bioenergía a raíz de la biomasa. Todos esos conceptos de biodiversidad, biomasa y bioenergía y biotecnología están vinculados
porque sin biodiversidad no podemos producir, sin la producción no podemos tener residuos, sin la producción de residuos no podemos generar bioenergías y la biotecnología puede apoyarnos a ser más productivos. Y la definición de productividad es aquí meterle menos insumos y tener mayor producción. Aquí adicionalmente hay temas importantísimos que es el cambio climático, temas de género. La idea de esto es que la bioeconomía apoye a que el cambio climático o adaptarnos al cambio climático, hacer una agricultura y una cadena, no solamente en fincas, sino una cadena más sostenible, que haya más agricultura familiar, incluir a la juventud rural, y esto es para que haya nuevos productos, y que no solamente estemos hablando de producir mejor lo que hemos hecho por años, o sea, no es solamente seguir produciendo café, sino, ok, se produce café, ahora con la brosa del café se produce bioenergía, por ejemplo, o se hacen sistemas diferentes o se utiliza eso para generar otros productos. Y bueno, en la parte de abajo lo que tenemos es, bueno, tal vez lo que quiero aclarar aquí un poco es, estamos buscando desarrollo sostenible de territorios rurales. Entonces aquí me devuelvo un poco a lo que mis compañeras han mencionado y es, estamos buscando desarrollo local y estamos buscando un estilo de vida más sostenible y eso empieza también por la alimentación de los consumidores. Entonces, bueno, yo aquí me centré en la parte de biodiversidad porque es, digamos, el punto clave de este webinar, pero podríamos hacer lo mismo con cualquiera de los puntos del gráfico anterior. Es importante que conservemos la biodiversidad en este país, particularmente esto nos ha servido muchísimo para lo que es turismo sostenible. También en Costa Rica tenemos bancos de semillas. Después está la investigación de nuevos mercados, nuevos productos. Y bueno, aquí no voy a meterme mucho porque creo que mis compañeras ya lo mencionaron. Si estamos hablando de nuevos productos, esto puede ser nuevos, o sea, traer a colación nuevos procesos o simple y sencillamente productos que no se consumen mucho, pero necesitamos investigación de mercados, ver que la gente consumiría. Y por otro lado, lo puse en el mismo lado porque, bueno, los consumidores somos claves. Aquí lo que nosotros hemos trabajado desde la universidad es en campañas, talleres para la reducción del desperdicio de alimentos, que esto es importantísimo para que la cadena como tal sea sostenible. Y lo último es que haya una producción más sostenible. Y aquí hablamos de, como les decía anteriormente, tenemos que tener mayor productividad. Esto no puede ser no necesariamente estamos hablando de sistemas muy intensivos, pero sí que haya una buena productividad, tiene que ser rentable, tiene que haber mayor sostenibilidad en los procesos y requiere de una mayor educación, no solamente de los agricultores, sino también de los encargados de la logística y de nosotros como consumidores, que es una cosa que me parece que ya hemos mencionado varias veces. Y aquí, bueno, tal vez la reflexión es mucho de busquemos equilibrios, tenemos que buscar un equilibrio económico, social y ambiental. Necesitamos un proceso de cambio de mentalidad y esto es desde el punto de vista del consumidor. Digamos, todos nosotros que somos consumidores tenemos que hacer ese cambio de chip para tener diferentes patrones de consumo y también de manipulación de alimentos, en que aquí, bueno, no es solamente qué compramos, sino y no lo desperdiciamos, sepamos cómo utilizar los productos agrícolas que consumimos. Un dato muy importante es, bueno, no es solamente el tomate, sino, bueno, que producir un tomate, cuántos litros de agua requirió, cuánto degradación del suelo, por decirlo de alguna manera, cuántos agroquímicos, cuánta energía. Entonces, no es solamente de tenerlo en casa, sino que qué hacemos una vez que lo tenemos en casa. También de los sistemas productivos. Aquí para mí es fundamental el aumento de la productividad. Y para eso el uso de la biotecnología, ojalá, y promoción de negocios sostenibles, reciclaje y demás. Aquí quiero tal vez cerrar con la importancia de ese vínculo entre ciencia y tecnología y la empresa privada. ¿A qué voy con esto? Es, bueno, ok, hagamos investigación, desarrollemos tecnología, cambiemos de mentalidad al consumidor y también ojalá que
haya mayor emprendimiento en vincular lo que se hace o lo que hacemos desde la perspectiva de ciencia y tecnología y que eso le llegue al productor, al productor y al consumidor. En realidad son las dos. El hecho de que le llegue al consumidor va a ser solamente por medio del desarrollo local, economías locales. Y un dato que me parece importante recalcar es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que estamos hablando? Hay referencias de 57 estudios en los que dice que un uso racional de pesticidas, mejora del suelo, prácticas sostenibles, inclusive aumentó las cosechas en un 79%. Ese aumento de productividad sumado a una cadena más sostenible y a un consumo más sostenible, pues eventualmente nos va a llevar a tener un sistema productivo más vinculado a lo que es desarrollo sostenible y bienestar, no solo de nosotros como seres humanos, sino también de un sistema. Y bueno, con eso los dejo, espero no estar sobre tiempo y nada más para dejar de compartir. Mercedes, Eso sería. muchísimas Muchas gracias por su participación. El tiempo estuvo excelente, no se preocupe. Ay, qué dicha. Y qué interesante y qué valioso el aporte de esos números globales, ¿verdad? Que nos ha mostrado ese enfoque realmente conceptual, busca el desarrollo sostenible de los sistemas de producción. Entonces, estos números lo que nos refuerzan es la necesidad de hacer cambios de paradigma para que estas cadenas pues, se vuelvan más sostenibles. Y bueno, hacia ahí es importante toda la investigación y acción social que organizamos desde distintas instituciones de educación. Pero muchísimas gracias, Mercedes. Voy a pedirle a Marcela y Alicia si pueden activar sus cámaras para pasar a la sección de preguntas. Por acá cuento con algunas. Vamos a hacerlas inicialmente en el orden que hicieron la presentación y tengo una en el chat que creo que las tres pueden aportar en la misma. Entonces, esta pregunta sería dirigida a Marcela. La pregunta sería, Marcela, dice, la alimentación basada en la diversidad de alimentos es una condición indispensable para la nutrición adecuada y un sistema inmunológico fuerte y con buena capacidad de respuesta. ¿Mediante cuáles acciones puede un Estado asumir la responsabilidad de asegurar que su población pueda consumir una dieta variada? Bueno, en realidad, para una dieta variada, efectivamente, como dice el comentario, para estar saludable, tener un buen sistema inmune, el Estado considero que debería de verlo en diferentes líneas, ¿verdad? No se puede pensar solo en una línea de acción. Lo veo así, lo pienso así. Hay una línea que es la parte, obviamente, de los agricultores, incentivando la producción local de productos más a base de vegetales, como veíamos en la distribución del plato, más esta parte de alimentación basada en la parte vegetal, pero el gobierno o el Estado tiene que darles incentivos a nivel económico para que puedan desarrollar sus estrategias, su tecnología, comprar sus semillas, etc. Pensaría que hay otra línea de acción a nivel de salud, lo que es a nivel de promoción de la salud. Hay que reeducar a la población y darles a conocer la importancia y lo valioso que es el cambio en los patrones de alimentación que hemos tenido y por qué hacerlo, que se hagan políticas a este nivel, pero que se lleven las políticas a la práctica. O sea, ¿cómo hago yo eso? Es decir, tengo una familia, una mamá, tengo que hacer comida para 4, ¿cómo hago eso de manera práctica, rica, atractiva, que me nutra? Y hay que ver las poblaciones vulnerables, socioeconómicamente vulnerables, y también la parte infantil. No es que vamos a descuidar a los adultos, pero es muy importante, creo yo, también basarnos en la parte de los niños, porque estos niños, entre más los cuidemos, van a ser adultos con menor probabilidad de desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, si logramos darles a conocer desde pequeños que cómo tiene que ser una alimentación variada y que ellos también cuidando la parte obviamente ambiental, que ellos crezcan con esto. Y por supuesto también la parte del consumidor, de la empresa, el comercio. Si uno va y uno compra fuera comida, es más barato
comprar alimentos con alta cantidad de sodio, grasa saturada, etc. Y si usted compra algo con mayor cantidad de vegetales, le puede salir en el triple del precio. Entonces, es importante también que hayan políticas que incentiven el consumo de vegetales cuando vos salís y compras algo y tenés que comprarle a toda la familia, ¿verdad? Entonces, si yo desincentivo esta parte de comida chatarra no saludable e incentivo este consumo de vegetales a nivel de comercio, creo que también lograríamos algo bastante beneficioso para el país. Muchísimas gracias, Marcela, por referirte a esta pregunta. Para Alicia, tenemos por acá una pregunta que dice lo siguiente. En momentos de pandemia, ¿sería pertinente abogar por una mayor protección de la biodiversidad de nuestros recursos alimentarios? ¿Conoces si existen iniciativas con este objetivo actualmente? Bueno, yo creo que en momentos de pandemia y sí, como sin pandemia, ¿verdad? Es importante rescatar esto porque las cifras son, o sea, realmente preocupantes. En el proceso de investigación que tuve para desarrollar esta presentación, tuve un momento como de crisis personal, de decir, esto es demasiado, esto da miedo, es preocupante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que aún estemos en este panorama de monocultivo, de uso de agroquímicos, de pérdida de diversidad en la alimentación y no despertemos? Iniciativas hay muchas, más que todo a nivel local, porque ciertamente el gobierno pues no recibimos los pequeños agricultores el apoyo que quisiéramos, ¿verdad? Hay muchos intereses económicos de por medio en cuanto a las industrias grandísimas que proveen de agroquímicos, que proveen de semillas. Entonces, las políticas gubernamentales, si bien no quiero andar en ese tema porque no conozco a profundidad, pero sí sé que las políticas gubernamentales favorecen a las grandes empresas, a los grandes productores a gran escala. Y ese 80% que mencionaba la compañera, que nos alimenta realmente, que nos da, o sea, esos pequeños agricultores que proveen el 80% de la alimentación, no están recibiendo ese apoyo. Sin embargo, sistema productivo variado, que no es basado en un monocultivo, les da a los pequeños agricultores más estabilidad. ¿Por qué? Porque si hay una situación de crisis a nivel de climática y perdí la cosecha de tomates, pues tengo, no sé, por decir algo, la de frijoles, tengo los huevos de las gallinas, tengo al menos mi alimentación asegurada, la de mi familia, puedo proveerle a mis vecinos. Eso da más estabilidad económica. Entonces, sí, definitivamente no se recibe el apoyo que se necesita. Como les dije, los esfuerzos tienen que ser desde el consumidor y desde es una lucha constante de los y las campesinas por rescatar la semilla, por poder recibir apoyo económico, etcétera, ¿verdad? También quería agregar una cosita a la intervención de Marcela con respecto a los niños, porque, bueno, yo soy madre de dos niños pequeñitos, 5 y 2 años, y en esta época principalmente es súper complicado como que ellos consuman frutas, bueno, frutas tal vez sí por el sabor, pero los vegetales. Y pienso que algo muy importante para poder estimular ese consumo de vegetales es que los niños también se conecten con la tierra. Es decir, que sepan de dónde viene, que wow, es una semillita que se puso ahí, salió la planta. Y al ver ellos mismos que ellos contribuyeron y aportaron para que eso naciera, les despierta como de probémoslo, comámoslo, ¿verdad? Yo recuerdo llevar a mi hijo cuando tenía unos 2 años a la finca de los amigos y del mismo huerto agarrar las hojas de lechuga y empezar a comer. Y, wow, yo sabía que comía lechuga, ¿verdad? Pero es porque le despierta el interés, crea esa conexión. Todos los niños, usted los pone en un campo abierto, van a jugar con la tierra porque es la misma naturaleza la que los jalan. Entonces, muy importante conectarse y yo los invito también a que conozcan los pequeños proyectos que hay en Costa Rica de fincas agroecológicas. Cada vez somos más, por dicha, y cada vez hay más población joven también interesada
en apoyar esa parte, en población joven tomando conciencia y tomando acción también. Entonces, este es un punto importante, conectar, apoyar a estos pequeños emprendedores. Muchas gracias, Alicia. Y por ahora tenemos una pregunta dirigida a Mercedes. Dice así, ¿es posible visualizar un escenario donde los patrones de consumo hagan que los consumidores se abastezcan en fuentes locales? De esta manera activa la economía y disminuye impactos por reducción de transporte. ¿Qué tan real es ese escenario? Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, ¿qué tan real? Pues me encantaría tener un dato, decir en tal porcentaje, en tanto tiempo, pero ese dato sinceramente no lo tengo. El año pasado nosotros estuvimos colaborando con el desarrollo de una estrategia de bioeconomía con diferentes instituciones y esta estrategia de bioeconomía busca meterle la parte política a, digamos, a los sistemas de los que estamos hablando. Entonces estaba dirigido a mejorar tal vez las condiciones de las que mencionaba Alicia ahorita, tal vez darle algún incentivo a la producción local, a la producción, ojalá sin químicos y demás. Y por el lado del consumidor, también yo sinceramente pienso que es muy importante que haya mayor educación. Esta educación ojalá sea desde las escuelas, que se les enseñe a los chiquitos. Ojalá, bueno, esto que Alicia decía anteriormente, creo que puede ser yo no iba por ahí, pero creo que puede ser un incentivo muy grande, que los chiquitos no crean que que se compra una lechuga en el súper, sino que, bueno, eso es una plantita y demás, y eso es una cosa que es relativamente fácil de enseñar. Por otro lado, en el etiquetado de productos, se ha hecho en algunos países, inclusive latinoamericanos, en Ecuador, por ejemplo, se hizo una política en que todo producto que, digamos, tenga un alto contenido de azúcar o de grasa, se le pone una etiqueta roja que dice en letras enormes, esto tiene un alto contenido de azúcar o de grasas y es perjudicial. Entonces está como en un semáforo donde lo rojo es que es muy malo, creo que es amarillo más o menos, y lo verde es que tiene poco. Entonces yo creo que ese tipo de cambios, son pequeños cambios que la sumatoria de estos tal vez puedan hacer, y esto no va a ser a corto plazo. A mí me encantaría decir así, en un año cuando tengamos, o sea, pero eso no es cierto y tampoco es real. Tenemos que saber que yo siento que es, o creo que es un cambio paulatino que va a ir de la mano de la educación. Y esta educación me refiero a saber de dónde vienen los productos, saber la importancia o el no uso de agroquímicos o de un uso racional. Y también por otra parte del consumidor de la alimentación, que creo que Marcela nos aclaró un montón de cosas en términos de la parte alimenticia. Entonces, bueno, tiene que haber un cambio yo pienso que la vía es la educación. O sea, a los chiquitos desde pequeños enseñarles a comer y enseñarles que las cosas no están en un anaquel en el súper, sino que ese es un proceso de un sistema agrícola. Entonces, yo creo que con un cambio en los sistemas educativos, ojalá que esta política de bioeconomía también venga a incentivar, que eso es otro punto importantísimo, incentivar por medio de reducción de impuestos, cosas que sean a hoy ya, o en reducción de impuestos en términos de empresas locales que trabajen con bioeconomía, que hay un montón. Tal vez no tenga el título de bioeconomía en la puerta, pero eso no importa en realidad. Casi que cualquier persona que trabaje con productos de naturaleza biológica y lo haga de una manera sostenible, podría tener un apoyo en términos de reducción de impuestos o en promoción por medio de esta política de bioeconomía que pues está en proceso, pero en otros países ha dado buenos resultados, entonces yo creo que va por ahí. Sin embargo, lamentablemente creo que el cambio sería a mediano plazo, cuando, digamos, en el mejor escenario posible. Muchas gracias, Mercedes. Me gustaría tomar un tiempo para leerles algunos comentarios que han surgido por acá en el chat. Nos comentan, antes el campesino guardaba su propia semilla, ahora la tienen que comprar, nos comentaban por ahí. También importante, proteger la semilla criolla, patrimonio de la humanidad, no a la certificación. Quizá proponer más ferias agronómicas para dar a conocer las variedades locales que nuevas generaciones no conocen.
por acá también nos comentan, quizá el monocultivo es importante y necesario para un tipo de sistema, pero sabemos que debemos cambiar, que debemos hacer mejor las cosas. Y una pregunta que la voy a dejar abierta para quien de ustedes tres quiera referirse: ¿cómo hacer para que nuestros pequeños agricultores, que nos proporcionan el 80% de los alimentos, tengan más apoyo a las autoridades para que mejoren su situación socioeconómica? No sé a quién quiera referirse. A mí me gustaría intervenir en esa pregunta, porque sí, es realmente desesperanzador si esperamos que el gobierno nos apoye, porque nosotros como jóvenes empezamos, bueno, mi esposo y yo, y con colegas egresados del Centro Nacional de Especializado en Agricultura Orgánica, estamos con la iniciativa de formar un colectivo un poco hacia esa línea de apoyo a nosotros como jóvenes agricultores. Y es complicado porque algunas de las iniciativas del gobierno apoyan solo, por ejemplo, a mujeres solas, a personas con una situación muy vulnerable económicamente, y quedamos nosotros como jóvenes, tal vez no tan en riesgo, sin la ayuda y sin la capacidad económica para acceder a tierra, por ejemplo, para poder iniciar un proyecto. Entonces, sé de personas con todo el entusiasmo, con todas las ganas, que ven esa traba completamente, ¿verdad? Que el gobierno no apoya. ¿Por qué? Porque va dirigido, pues que si bien son muy importantes atender a esa población, este esfuerzo se ve minado, ¿verdad? Entonces creo que el apoyo, repito y reitero, empieza por el consumidor, porque, por ejemplo, en el caso de la semilla criolla, la semilla de polinización abierta, que les compartía el proyecto de Semillas Plantae, ellos quieren entrar a los productores que tal vez no son tan pequeños, ¿verdad? Que sí ya generan más producción, a intentar con una variedad diferente de tomate, por ejemplo. Entonces, en una feria del agricultor va a ser el que tiene el tomate rallado, el que tiene el tomate amarillo, y lo probé y es dulcito y pruébelo, ¿verdad? Y también, entonces eso le va a dar un valor agregado a ese agricultor, se va a distinguir de todos los tomates rojos que tengan los demás. Entonces es como abrir esa mentalidad, romper paradigmas. A veces los agricultores que llevan muchos años, tal vez ya de una tradición familiar, están muy cerrados a intentar cosas nuevas, pero bueno, ojalá que se den la oportunidad. Igual no es cambie todo lo que produce por algo distinto, es pruebe a ver cómo le va, intente, ¿verdad? Y apoye este esfuerzo a aumentar la diversidad de productos. Y también, bueno, el consumidor, lógico, nada hacen ellos ofreciéndolos y nadie los come. También a nivel de restaurantes, por ejemplo, puede haber un esfuerzo de, por así decirlo, poner de moda productos tradicionales, porque también ahora con todo el uso de redes sociales y las tendencias y que ya ven, ay, no sé, es una sopa de quelites, ¿qué es eso? Ay, son esos choricitos y chivísima, ¿verdad? Y ponerlo de moda también incluirlo en comedores escolares, donde ya hay una población cautiva, por así decirlo, que se le va a exponer al producto, lo va a conocer, y los niños que son como esponjitas se absorben y todo, y ellos quieren, cuando uno les comunica de hacer un cambio, ellos rápido van y se lo comentan al papá, y no, papá, mamá, eso no, porque eso contamina, eso no, porque yo cuido el ambiente. Los niños son, como lo han mencionado, una puerta súper importante para generar el cambio. Alicia, viera que hay una pregunta sobre este grupo Plantae, que si usted puede facilitar el contacto de ellos. Los pueden buscar muy fácilmente en un buscador, si no me equivoco, y ya les confirmo, la página, ellos tienen Facebook como Semillas Plantae, y la página también donde tienen todo el catálogo que disponen ahora y que constantemente están ampliándolo, es semillasplantae.com. Lo voy a escribir aquí en el chat para que cualquier duda de cómo se escriba.
Muy bien, muchas gracias, Alicia. Sobre otros comentarios, hay unos que se unen a comentarios que han realizado ustedes. Considero a modo personal que debemos educar a las nuevas generaciones al consumo de vegetales, frutas y verduras, además del cultivo de los mismos. Nuevas recetas con vegetales para los comedores escolares. Y por acá una pregunta dirigida a Marcela. Dice, ¿será que el planteamiento de la dieta sostenible le da menos importancia a los alimentos de origen animal o solo plantea una disminución de la cantidad? Porque a veces es diferente. Sí, claro, es diferente. Lo que plantea la alimentación sostenible es la reducción del consumo de alimentos de origen animal. No le resta importancia. Nutricionalmente podemos hablar, digamos, de los nutrientes y de la importancia que tienen los productos de origen animal. Se plantea una reducción del 50%, sin embargo, como yo les decía al inicio, yo creo que este porcentaje considero habría que analizarlo un poco más en términos costarricenses propiamente para nosotros tal vez tener nuestro nivel un poquito más exacto de cuánto disminuir. Tal vez yo hice sí mucho hincapié en la parte de vegetales porque uno, o, digamos, yo en consulta o digamos aquí en los servicios de alimentación, a veces la gente le teme como un poquito a reducir la parte de la carne, porque dicen, ¿y la proteína de dónde? Y no me voy a llenar, y, ¿verdad? Hay como un poquito de ese temor a lo que por lo menos yo he percibido. Entonces, tal vez por eso hice un poquito más de hincapié en la parte de todas las maravillas que podemos hacer con los vegetales, pero lo que se plantea es la reducción, no que no sean importantes, ¿verdad? Por ejemplo, está la vitamina B12, que es solo de origen animal. Entonces, eso es todo un tema, ¿verdad? Pero lo que se plantea es la reducción del consumo de productos de origen animal. Gracias por la aclaración, Marcela. Por acá nos preguntan, bueno, pero creo que Alicia está como congelada. Alicia, si nos escuchas para plantearte una pregunta que surge por acá, no paso a la siguiente y retomo con Alicia en un momento. Creo que acá hay un comentario importante que es que cualquier sistema productivo, centrar nuestra atención en las personas y en el ambiente, que es el entorno de nuestra vida y la vida de todos los seres, mejores alimentos, más nutritivos, más trabajos, más dignidad, más biodiversidad y más equidad. Y hacer proyectos modelos para que otras personas lo puedan implementar con el conocimiento de profesionales en esta área. Tal vez particularmente en este tema, Mercedes, ¿conoce usted iniciativas de nuestra institución o otras instituciones que vayan orientadas hacia este tema? Gracias. Bueno, mira, sí, en realidad, bueno, yo trabajo en la Escuela de Economía Agrícola y ahí, digamos, con TCU y con, o sea, yo ni siquiera soy yo, o sea, TCU yo ni siquiera hago, pero sé que mis compañeros trabajan en TCU y ahí hay un montón de iniciativas de este tipo. Sé que hay un TCU de educación para niños en, digamos, en chiquititos, para educarlos de cómo comer, qué comer y demás. Y también ya más a nivel de investigación, nosotros, bueno, tenemos varias redes, que de hecho es una red que también estuvimos comentando, en las cuales lo que tratamos de hacer es de dar charlas, o sea, son muy a solicitud. A veces es como que uno busca, okay, ¿a dónde vamos? Pero lo que hemos hecho es de tratar de dar charlas educativas. Obviamente mi escuela se centra más en la parte de producción agrícola, entonces damos charlas a agricultores de cómo cosechar, cómo llevar costos, cómo hacer las partes de finanzas. Eso se ha hecho en varias ocasiones. Y bueno, ya en temas de investigación, ya particularmente míos, una cosa que comentó Alicia hace poquito de esto, de hacer platillos, digamos, como populares. Yo estuve involucrada hace unos 3 años, creo que fue más o menos, en una iniciativa de la Cámara Costarricense de Restaurantes que estaban haciendo precisamente eso. Tenían como un premio a, digamos, platos nuevos que utilizaran productos tradicionalmente costarricenses.
para meterle variedad digamos, a los restaurantes y que no sea el típico arroz, frijoles y carne y una ensalada, sino que más bien tengan algún tipo de variedad con algún producto tradicional. Entonces era como tacacos o cosas por el estilo. Y eso fue una iniciativa de la Cámara Costarricense de Restaurantes, en la cual nosotros tuvimos un apoyo mínimo, pero sí hemos hecho investigación por ese lado. Y bueno, para este año, con todo este tema de la pandemia, no vamos a organizar talleres, pero de hecho teníamos organizado un taller también vinculado ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, con la Vicerrectoría de Investigación, para hacer talleres informativos sobre pérdidas de alimentos, consumo inteligente, cómo guardar. O sea, a una vez necesita que le expliquen cómo guardar los alimentos bien y que no se les descompongan y comprar solo lo necesario. O cómo tener un plan de alimentación o recetas con productos que se están poniendo malos, pero para consumirlos antes de que se pongan malos. Entonces, este año está, creo que vetado por el tema de la pandemia, pero está propuesto para el próximo año. Entonces, bueno, esos son los aportes en los que hemos tratado de llegarle a la gente. Y tenemos, bueno, yo tengo un proyecto que es de pérdidas y desperdicios de alimentos, en el cual sí nos hemos centrado en la parte de consumo. Esa parte sí la hemos enfocado solo en consumo, entonces estamos trabajando con los consumidores, haciendo encuestas y analizando datos por ahora. Y esperamos el próximo año poder hacer esto, bueno, retomar el tema de los talleres, porque este año ya no, pero para el próximo año esperamos retomar con eso. Muchas gracias, Mercedes. Bienvenida de nuevo, Alicia. Tenía la última pregunta dirigida a usted, entonces se la comparto. Dice, Alicia, qué importante crear las conexiones como consumidoras con las personas que nos proveen los alimentos, conocer y sentir sus fincas. ¿Hay esfuerzos, ejemplos en el país que puedan mencionar para conocer esas experiencias tan inspiradoras? Ya te activo. Listo. Gracias. Sí, eso es súper importante porque, bueno, desde que yo inicié en este mundo de la agroecología y cuando yo, si bien actualmente mi proyecto que pretende ser completamente abierto para quien quiera conocer, quien quiera vincularse con la producción agrícola y esta forma de vida, porque al final de cuentas es un estilo de vida que podemos llevar a diferentes niveles. No todo el mundo tiene que vivir en una finca y cultivar para contribuir a este cambio. Tengo varios años ya de comprar una canasta de productos agroecológicos a la finca El Tablazo, que ellos son cosas que producen ellos más otros productores, pero es muy bonito porque este gremio es muy abierto, tanto a compartir conocimiento como a ofrecerle a la gente, venga, conozca mi finca, vea cómo se produce, ¿verdad? A recibir grupos como giras educativas de universidades, de escuelas, de grupos que se organicen, familias que quieran ir a pasar un día de campo. Hay todas esas opciones, realmente, como les dije, pueden buscar en internet finca agroecológica Costa Rica y van a aparecer. Pueden personalmente, mi página en redes se llama Fractal Community, que quiere decir comunidad fractal, que es precisamente esa repetición a diferentes escalas que queremos generar a partir de esparcir nuestro mensaje. Entonces, eso es muy importante cuando usted toma una lechuga y sabe quiénes lo cultivaron, qué manos tocaron, qué manejo recibió, usted sabe que eso le nutre el doble, ¿verdad? Y sabe con toda seguridad que no le va a enfermar, que al contrario, está llena de nutrientes por la forma en que se cultivó. Entonces es súper importante ese vínculo y sí, por dicha, hay mucha gente que está abierta y más bien encantada de compartir ese conocimiento. Y además es una forma más de generar ingresos para esas familias también, recibir, hacer unas giras, ofrecer inclusive el almuerzo, una merienda de los mismos productos que cultivan. Muchas gracias, Alicia. Bueno, por acá lo que tengo son como comentarios. Comentaron por ahí el picadillo de papa con chicasquil, ¿verdad? Que tal vez solo algunos conocemos por nuestras madres o abuelas que nos lo facilitaron. En época de pandemia es importante promover la alimentación saludable para tener un sistema inmunológico que nos proteja. Muchas gracias, Flora, por ese comentario. Y creo que este webinar ha sido
inspirador y nutritivo en términos de conocimiento. Agradezco mucho a las 3 participantes que compartieron esos grandes conocimientos y reflexiones. Igualmente a todos ustedes que estuvieron conectados el día de hoy. Esperamos, como no es una verdad concreta, ¿verdad? Es un espacio de reflexión para que cada quien desde su ámbito, desde su casa, desde su consumo, puedan implementar cambios y reflexionar un poco sobre los buenos impactos que vamos a generar con eso. Entonces, agradecerle nuevamente a Marcela, a Alicia, a Mercedes y a todos ustedes por su tiempo. Este webinar va a quedar colgado en el canal de YouTube de la Comisión CISAN UCR, si lo buscan así en YouTube, que es la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y los invitamos a estar atentos a nuestras próximas jornadas en reflexión a estos temas. Que tengan muy buenos días.